Listo. Ahora sí continuamos, muchachos. Son las 7:36. Hoy es el 14 de septiembre del 2020. Vamos a ver la introducción a la temática de arritmias, donde fundamentalmente vamos a ver unos 4 o 5 arritmias supraventriculares y vamos a ver la arritmia, una o dos arritmias ventriculares que son las que nos interesan. Entonces, lo primero, vamos aquí a, digamos que elaboramos una serie de competencias grandes, 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 y ahora ya se habla de resultados de aprendizaje. Entonces aquí básicamente están enumeradas lo que es, ustedes deben tener claro lo que ya vieron, que es toda la fundamentación del electrocardiograma, las evidencias de cada una de las competencias, de sobre generalidad, entonces la definición de arritmia, la clasificación más utilizada, cuáles son las más prevalentes, causa y desencadenante más frecuentes, identificación y explicación electrofisiopatológica. Y vamos a identificar entonces, espere que Adrianita me está preguntando, perdón, qué pena. Adriana pregunta cómo se trata a un paciente con un bloqueo 2. No, afortunadamente casi que el 1 y el 2-1 es igual. Casi siempre el que va hacia marcapaso, porque evoluciona a grado 3, es el 2 MOVIS 2. Entonces, en general, el grado 2 MOVIS 1 no se trata tampoco, ni el 1 ni el 2. Ya, gracias, Adriana, ya ahí le contesté. Entonces, ¿cuáles arritmias supraventriculares? La taquicardia sinusal, la fibrilación atrial, el Wall-Parkinson-White, la taquicardia atrial multifocal. Eh, Deben tener claro cuál es la más frecuente en jóvenes, que es la taquicardia nodal. Identifica la arritmia arrítmica más frecuente, que es la fibrilación atrial. Y en ventriculares, básicamente, identifican extrasístoles, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Rápidamente, entonces, recuerden que vimos esto. Cuando vamos a leer un electro, pues yo con la técnica de Duque, pues ya dijimos que lo primero que miran los complejos si son anchos estrechos, segundo el RR regular irregular, tercero vimos si tiene ritmo sinusal o no sinusal, cuarto vimos si tiene la frecuencia cardíaca normal alta o baja, quinto vimos si tiene el eje normal o desviado, y después leemos los intervalos, segmentos y otras anormalidades. Esta es la propuesta del doctor Jorge Enrique López de la Universidad Nacional, donde dice que se aprendan esta mnemotecnia, donde un electrodo mira la frecuencia, luego miran el ritmo, aquí identifican arritmias, si es con frecuencia alta, frecuencia baja, si son rítmicas o arrítmicas, si tienen desviado el eje o no, si hay hipertrofia o no, si hay isquemia, si hay infartos, y luego los intervalos. Entonces, lo primero, la frecuencia cardíaca, ya les dimos varias formas de medir la frecuencia cardíaca. ¿Cuál les vendí yo la idea de cuál sería la mejor técnica, sobre todo en pacientes arrítmicos? La mejor estrategia de medición de la frecuencia cardíaca en pacientes arrítmicos. ¿Cuál sería, muchachos? ¿Cuál sería la ideal para utilizar en un paciente que es arrítmico? ¿Escucho o veo que escriben? Muchachos, ¿qué hubo? RR en milímetros. No, no, Adrianita. No, Adrianita, porque sencillamente si es una fibrilación atrial es muy variable la distancia de una R a otra R. Deme más. Contar un segundo completo. No, un segundo no. Más. Eso, Laura Sofía. Exacto, exacto. Contar una tira de 6 segundos. ¿Qué son 6 segundos? Son 30 cuadros grandes. Y en esa tira contamos los complejos QRS, cuántos hay. Y el resultado del número de complejos lo multiplicamos por 10. O miden una tira de 3 segundos y lo multiplican por 20. Eso es así de sencillo, muchachos. Listo. Entonces, la mejor estrategia no es esta. La mejor estrategia para medir, sobre todo arritmias arrítmicas, no es esta. ¿Cierto? Esta es la mejor estrategia.
Contar, hay electros que ya traen esto, aunque casi todos los electros le midan una la frecuencia cardíaca ya. Casi todos los electros ya tienen la medición, pues digamos que eso se lo ahorran a uno. Y miden el QRS, miden el QT y corrigen el QT, o sea que uno lo que tiene que hacer es saber interpretar los electros, así de sencillo. Esta es la más fácil, medir, ¿cierto? 6 segundos o 30 cuadros. Por ejemplo, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo multiplica por 10 y le da 70 de frecuencia cardíaca. Así de sencillo. Bueno, lo otro es medir el ritmo, porque necesitamos saber si tiene ritmo sinusal o no sinusal. Sabiendo que el ritmo sinusal dispara a 60 a 100, que el nodo atrioventricular dispara a 40 a 60 y que un marcapaso en los ventrículos dispara no más de 40, como ocurre en los bloqueos AB completos. Aquí está. Entonces, rápidamente, muchachos, ya lo saben ustedes, sabiendo que un cuadrito de estos son 1 milímetro, que equivale a 40 milisegundos, que 5 cuadros son 0,2 segundos o 200 milisegundos, ¿cierto? Aquí está, cada cuadrito mide 40 milisegundos. Que esta es la onda P, que este es el intervalo PR, el tiempo de conducción atrioventricular, que esto es la onda Q, que esto es la R, que esto es la S, que este es el punto J, que esto es el segmento ST, que esta es la onda T, que esta es la onda U, que esto es la despolarización de los atrios, que esto es la repolarización de los atrios, que esto es la despolarización de los ventrículos, que esto es la repolarización de los ventrículos y que esto es la sístole y que esto es la diástole ventricular. Que la sístole básicamente tiene el periodo de eyección, tiene un periodo de contracción isovolumétrica, el periodo de eyección o volumen efectivo, y que la diástole tiene 3 periodos. El periodo de llenado rápido ventricular, el periodo de diástasis donde no hay llenado ventricular y el periodo de contracción auricular donde termina el ventrículo llenándose el 100%. Aquí está un electrocardiograma. Entonces, otra vez, tenemos los complejos son estrechos, ¿cierto? Esta es la onda P, este es el QRS, esta es la T y esta es la U. Esta es la onda P, este es el QRS, esta es la T y después sigue la U. Este es el intervalo PR, entonces tiene complejo estrecho, RR regular, RR regular. Acuérdense que el RR normalmente es regular o ligeramente irregular. Es lo normal. Lo ideal es que sea ligeramente irregular. Después vemos que el PR está normal, mide 4 cuadritos 160, o sea, no tiene ni preexcitación ni bloqueo AB. Después viene la despolarización del ventrículo, después la repolarización del ventrículo. El QT en este paciente mide 510, o sea, mide 460 milisegundos. Ese es el QT de este paciente. Y recuerde que está entre 7 y 11 cuadritos, o sea, entre 280 y 440 milisegundos. ¿Sí? Y que lo ideal es corregir con la frecuencia cardíaca, con la fórmula de Basel. Listo, el eje de 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, el más positivo, ¿dónde? Parece que es acá. Entonces, el eje estaría en 120 grados de este paciente. Digamos que un eje esté ahí, está un poco desviado a la derecha. Vea la onda U como se ve bonita acá, muchachos. Vea la onda U. Véala. ¿Listo? Muy bien. Aquí está, muchachos. Entonces, importantísimo, importantísimo. Las arritmias pueden ser motivo de consulta por un chequeo, por otra causa, o porque el paciente esté consultando por palpitaciones, lipotimias, dolor precordial, o puede ser en el contexto de urgencias. En el contexto de urgencias, porque los pacientes lleguen por la arritmia en sí, por ejemplo, una fibrilación atrial, una taquicardia nodal, un flúter nodal, una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular. Los pacientes consultan por lipotimia, síncope, presíncope o por paro. En el contexto de unidad de cuidado intensivo, porque están por otras patologías, pero frecuentemente esos pacientes presentan desequilibrio hidroelectrolítico, hipoxemia, hipercapnia, o en el contexto de una muerte súbita.
Esos son los motivos de consulta de las arritmias. Apréndanse esto, por favor. Siempre, siempre, siempre que se enfrenten a una arritmia, siempre descarten los desencadenantes en todos los pacientes, porque muchas veces solo tratando esa es suficiente para que la arritmia desaparezca. ¿Cuáles son los desencadenantes? La isquemia y la falla son causas y desencadenantes a la vez. La hipoxemia es una causa frecuente de una taquiarritmia. Las miocarditis son causas de arritmias. Cualquier miocardiopatía son causas de arritmias. El CO2 alto es causa de arritmia. Una hipotensión arterial severa es una causa de arritmia. Los trastornos de los electrolitos, frecuente. Los medicamentos tóxicos, los antidepresivos, todos los antiarrítmicos pueden ser proarrítmicos. La digital tiene un margen de toxicidad, un margen terapéutico muy estrecho. Todos los antiarrítmicos prolongan el QT. Los antidepresivos tricíclicos. Los inhibidores del AMAO, que pues prácticamente uno no los usa. La cafeína es un estimulante, es un catecolaminérgico. El maní también en exceso puede producir arritmias. El alcohol, la intoxicación por cocaína y las anfetaminas son proarrítmicos. Muchachos, apréndanse, casi que memorícense, porque siempre que se enfrenten ante un paciente, tienen que descartar estas cosas. Listo. Entonces, puede ser un hallazgo accidental o puede ser, las arritmias pueden ser muy sintomáticas. Lo más frecuente es la palpitación y los síntomas de gasto cardíaco bajo. ¿Sí? Y tensión arterial baja. Listo. Pero también puede ser, por ejemplo, la angina, porque hay hipoperfusión en diástole. O puede ser la disnea. Una fibrilación atrial con respuesta rápida desencadena nuevamente una falla cardíaca. O puede ser un tromboembolismo, como ocurre en la fibrilación atrial. Muy bien. Y aquí está la clasificación de las arritmias dependiendo de. Yo puedo clasificar la arritmia dependiendo de la frecuencia cardíaca. En frecuencias bajas, menor de 60, bradiarritmias, como la bradicardia sinusal, el bloqueo AB completo, la bradicardia sinusal inapropiada. O los puedo clasificar con más de 100 como taquiarritmias. Yo puedo clasificar la arritmia por la morfología del QRS. QRS ancho, QRS estrecho. Los estrechos son supraventriculares casi siempre. Y los anchos pueden ser ventricular o puede ser supraventricular con un bloqueo de rama o un Wall Parkinson-White. Yo puedo clasificar la arritmia por la implicancia clínica. Benignas, la taquicardia sinusal, la fibrilación atrial con respuesta normal, las extrasístoles ventriculares, como potencialmente peligrosa, la fibrilación atrial con respuesta rápida, o maligna, la taquicardia ventricular. Aquí está. Otra forma de clasificarlo, trastorno del automatismo. Entonces lo puedo clasificar como taqui o bradiarritmia, que puede ser sinusal o de la unión AB. Extrasístoles, que pueden ser auriculares o ventriculares o de la unión. En taquicardia, que puede ser auricular o ventricular. Ese es trastorno del automatismo. Por trastorno de la conducción, puede ser rápida o lenta. La rápida, la preexcitación, el Wall Parkinson-White. La lenta, el bloqueo AB completo. O una combinación de trastorno del automatismo con trastorno de la conducción, como ocurre, por ejemplo, una taquicardia auricular con bloqueo. Este es el mecanismo más frecuentemente invocado en los pacientes con arritmias. Es el famoso fenómeno de reentrada. Fenómeno de reentrada. ¿Y qué dice el fenómeno de reentrada?
para que se produzca una arritmia por reentrada, tiene que tener dos vías, la vía alfa y la vía beta, y una de las dos vías debe estar bloqueada. La vía AL en la gráfica A o la vía beta en la gráfica B. Y sencillo, muchachos. Por ejemplo, el impulso viaja por la vía A, se va al ventrículo, como hay una vía que está refractaria, él se devuelve y al devolverse hacia los atrios se encuentra ya no refractario esto y él vuelve y desencadena una contracción atrial. Ese es el famoso mecanismo de reentrada en la fibrilación o en el flúter. Ocurre muy frecuentemente. Pero apréndanse, muchachos, apréndanse que cualquier fibra miocárdica hipertrófica o dilatada puede producir un mecanismo de reentrada. Que el Wolff-Parkinson-White, que tiene una vía aberrante, produce un fenómeno de reentrada. Y que la taquicardia supraventricular paroxística por reentrada nodal tiene en el nodo AB uno de estos mecanismos que son electrofisiopatológicos, no son anatómicos, en la taquicardia nodal. Taquicardia nodal, que es la arritmia paroxística más frecuente, la misma supraventricular paroxística por reentrada nodal. ¿Sí? Esto es, miren, está la conducción normal, ¿cierto? Viaja por una de las vías, pero no se devuelve, es decir, viaja por las dos vías y contrae los ventrículos. En este paciente, en el 10B, hay una que está bloqueada y la otra está normal. Entonces, baja por la vía alfa y se devuelve por la vía beta. Aquí está, si lo quieren leer. El impulso que llega al nodo sinoatrial se divide en vía rápida y vía lenta. El mismo alcanza las de His por la vía rápida, mientras que se propaga por la vía lenta. Al llegar a este punto choca con el anterior, extinguiéndose ambos. Cuando aparece una extrasístole, casi siempre las extrasístoles supraventriculares son las que desencadenan la arritmia. Es lo suficientemente precoz, encontrará a un refractario en la vía rápida y se propagará por la vía lenta al extremo ventricular del nodo AB. Si la vía rápida está excitable en sentido retrógrado, el impulso se desplazará en forma ascendente y además se conducirá al ventrículo. O sea, se va para el ventrículo y se va para el atrio también. Al llegar nuevamente al extremo craneal, volverá a encontrar excitable la vía lenta, descendiendo y se produce un movimiento circular. Esa es la explicación de las arritmias por fenómeno de reentrada, que es de lo que más frecuentemente lo produce. Muy bien, muchachos. Cuando uno va a diagnosticar entonces una arritmia, la interpretación del electro gira en torno a que determinen la frecuencia cardíaca para saber si el paciente tiene bradicardia, taquicardia o está normal, y usted clasifica si es una taquiarritmia o es una bradiarritmia. Segundo, midan las ondas si hay crecimiento de los atrios o los ventrículos, porque el crecimiento per se es causa de la arritmia misma, la hipertrofia. Determinen los intervalos porque un PR corto es una preexcitación. El QT prolongado predispone a la aparición de arritmias ventriculares. El QT prolongado, por ejemplo, congénito, el famoso síndrome de Nielsen-Large, y determinen la morfología del complejo QRS porque una morfología estrecha generalmente habla de una taquiarritmia supraventricular y una ancha puede hablar de una ventricular. Determinen el segmento ST y la onda T y la punto J porque podemos estar hablando de un fenómeno isquémico o una lesión. Determinen artificios si los hay o no y determinen la conducción. Determinen si responde o no al masaje carotídeo. Generalmente las supraventriculares responden al masaje carotídeo, no todas, pero pueden responder. Pregúntese siempre y hágase 3 preguntas
en todos los electros. Y la primera pregunta es, ¿hay ondas P? ¿Y son normales? Porque la siguiente expresión es si las ondas P no existen y no existen y hay RR irregular, eso es una fibrilación atrial. O las ondas P son de diferente morfología y el PR es variable y eso puede ser una taquicardia auricular multifocal. O no hay ondas P, pero pueden haber ondas F y eso es un flutter. O hay ondas P, pero que están escritas después del QRS como una S, y como una pseudo S, y eso es una taquicardia nodal. ¿Existe un complejo QRS de apariencia normal? La segunda pregunta. ¿Y cuál es la relación entre la onda P y los complejos QRS? Porque le dan uno el diagnóstico de precisión. Y lo que sigue es lo que vamos a ver dentro de 8 días, que básicamente vamos a ver las más frecuentes arritmias supraventriculares y luego las ventriculares. Y vamos a ver unos electros que corresponden a cada una de esas áreas. Yo pregunto acá, ¿hay preguntas? Chachos, ¿hay preguntas hasta acá? Porque vamos terminando la clase. ¿Preguntas? Escucho preguntas. Sí, Adriana puede hablar, claro. Es que el que quiera puede activar el micrófono y son bienvenidos. Dale. Ah, profe, entonces, pues entendiendo así como de manera como muy simple todo, el sistema de reentrada es como si prácticamente las dos ondas chocaran. Entonces no se transmite la onda, el corazón entiende como que tiene que generar otra. Pues prácticamente sería así o me estoy confundiendo. No, tranquila, ya le retomo ese tema. A ver, normalmente usted puede tener una doble vía, una doble conducción, digámoslo así, y las dos conducciones lo que hacen es bajar y despolarizar los ventrículos, pero no se devuelven. ¿Qué pasa en el fenómeno de reentrada? Hay una vía rápida y hay una vía lenta, es decir, hay una fibra alfa y hay una fibra beta. Y usted puede tener doble forma de conducción. Usted puede bajar por la vía rápida y la vía lenta tiene un bloqueo y esa vía lenta, cuando él baja, él desciende por la vía rápida. Se produce una extrasístole ventricular y al despolarizarse baja por la vía rápida y cuando se devuelve encuentra que la vía lenta ya no es refractaria, sino que esa vía refractaria deja pasar el impulso. Entonces usted encuentra un paciente que despolariza el ventrículo y al mismo tiempo despolariza los átomos. Es el típico fenómeno de la taquicardia supraventricular paroxística por reentrada nodal. ¿Listo? O reentrada B. ¿Sí? Que es la misma taquicardia nodal. Entonces, Adriana y compañeros, para que se dé el fenómeno de reentrada, generalmente ocurre en pacientes que tienen hipertrofia o dilatación, ocurre en pacientes como en la taquicardia nodal, que nacen con un problema en el nodo AB, el cual tiene dos sitios de conducción del impulso, uno de los cuales es lenta y él bloquea el impulso por esa vía en el momento de descender, pero cuando ocurre una nueva contracción y una nueva conducción, ese bloqueo ahí ya no ocurre y es capaz de dejar pasar el impulso que viene de retorno hacia arriba y que ya ha ido a despolarizar los ventrículos. ¿Sí me entiende, Adriana? Entonces, para que se dé el fenómeno de reentrada tiene que haber dos vías. Ustedes tienen que explicarlo así. Una vía alfa y una vía beta. Una de las dos vías tiene que estar lenta o bloqueada. ¿Sí? Para que se dé el fenómeno de reentrada y ocasione una arritmia,
Generalmente el impulso que lo desencadena o el fenómeno que lo desencadena es una extrasístole supraventricular. Viene de arriba. Una extrasístole auricular, llamémosla así. Una extrasístole auricular o supraventricular. Ese es el que genera el impulso y que no solo baja a despolarizar el ventrículo, sino que en el retorno encuentra la vía lenta ya no refractaria, sino que la encuentra susceptible de volver a dejar pasar el impulso. ¿Listo? ¿Qué más preguntas, muchachos? ¿Qué más preguntas? Voy a preguntarles algo antes de cerrar. Todos escriban, lo que más todos escriban, cuáles son los desencadenantes que tenemos que aprendernos. ¿Sí? Que tenemos que aprendernos. ¿Cuáles son los desencadenantes de arritmias? Empiecen a escribir, por favor. Adriana, muy bien, isquemia. ¿Qué más? Sigan escribiendo. Sigan escribiendo. El primero es la isquemia, que es causa y desencadenante. Sí. ¿Qué más? La falla cardíaca, Joana, muy bien. Falla cardíaca, sí. ¿Qué más? La hipoxemia total, siempre. Incluso uno corrige una hipoxemia, el paciente puede mejorar. La hipercapnia, sí, claro. Si mejoramos el fenómeno en vez de retener CO2, lo mejoramos. Las miocardiopatías son causas y desencadenantes. La digoxina, sí. La hipertensión, sí, señora. Catalina. La hipotensión también. La hipertensión y la hipotensión son desencadenantes de arritmias. Los antiarrítmicos, sobre todo los del grupo A, sobre todo los del A, pero todos pueden ocasionar arritmias. La cafeína, sí. El alcohol, sí. Muy bien. Muy bien. El maní, sí. Muy bien. Todos los que prolongan el QT, los antiarrítmicos, los antidepresivos. Muy bien, muchachos. Excelente. Muy bien. Y clasifiquemos las arritmias. Clasifiquemos las arritmias. ¿Cómo la clasifican? Varias formas de clasificarlas. Por taqui, por la frecuencia cardíaca, sí. ¿Qué más? Eso, por su frecuencia es la primera. ¿Qué más? Por la morfología, QRS anchos o estrechos. Estrechos o anchos. Por el ritmo, ¿sí? Si hay ritmo sinusal o no. Exacto, si es supraventricular o ventricular. Si el RR es regular o irregular, o sea, es una arritmia rítmica o arrítmica. Por la implicancia clínica, si es benigna o maligna. Sí, muy bien, Juan Sebastián, muy bien, ¿no, muchachos? Excelente. Bueno, vamos a cerrar. Vamos a cerrar, esto lo vamos a repetir con los talleres mucho. Califiquemos la clase, por favor, con toda la honestidad, sin ningún problema. Listo, muchachos. Califiquemos, por favor. Recuerden que esto queda grabado. Se los mando hoy por la tarde. Faltan 9 por calificar. Faltan 7. Paula Andrea Salazar, Andrea Zapata, Nicolás Méndez, Lisette, Laura María Gutiérrez, Juan Camilo Castillón, María José Silva. Sigan votando, faltan 6. Faltan 6. Faltan 5. Listo. ¿Listo? Faltan 4. Muchachos, muchas gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias. Un placer haber estado con ustedes.
Nos vemos dentro de 8 días para que veamos los dos tipos de arritmias, supraventricular y ventricular, y acto seguido podamos empezar a hacer los talleres que yo sé que van a pasar mucho mejor, van a participar mucho, van a tener tiempo de repasar todos los temas y de aprender a hacer una buena lectura de los electros. Muchas gracias, muchachos. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Cerramos el sondeo. Gracias. Listo, voy a dejar de grabar.